Mis hermanos y amigos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo estudio aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No dejes de pasar la oportunidad de recibir diariamente las notificaciones de los videos que subimos para la gloria de Dios. Bueno, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Primera de Pedro en el capítulo 1, pero antes de empezar nuestro estudio, quiero agradecerle a los hermanos que han estado muy pendientes de los videos y quiero animarles a los que el Señor nos ha puesto como maestros o que tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios, de poder leer bien su palabra. Debemos entender, mis hermanos, que la palabra de Dios no es un libro común y corriente, no es un libro como un cuento, no es un libro como una novela. Es la palabra de Dios, como lo dice su título, fue escrita, inspirada por Él y dada a los hombres para conocer la voluntad de Dios para sus vidas. En la palabra de Dios podemos encontrar muchos géneros, podemos encontrar muchas figuras literarias, pero tiene solo un propósito y es mostrar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero saben, muchas veces nosotros caemos en el error de leer mal. Caemos en el error de no mirar los signos de puntuación. Y muchas veces confundimos las palabras, porque nos pasa. Y me pasó. Y quiero hacer esta aclaración porque en el video anterior dije una palabra que no está escrita en la palabra de Dios. La confundí con otra que sí dice la palabra de Dios. Y un hermano muy amado me llamó y me mostró el error en el cual había cometido. Y el reto que quiero hacerles en esta mañana es que puedan ir al video anterior, mis hermanos, y en la caja de comentarios escriban cuál fue la palabra que yo dije que no está en la palabra de Dios. Y eso es algo que también quiero animarles a los que fielmente nos ven y se quedan hasta el final del video, en que podamos constatar con la Biblia lo que nosotros estamos estudiando, mis hermanos. Porque muchas veces lo pasamos por encima y no miramos lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces realmente es de gozo poder ver que hay hermanos que se quedan hasta el final del video y pueden mostrarnos los errores. No está de mal, no está mal, está muy bien porque debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Una palabra puede cambiar un significado o puede cambiar lo que la palabra de Dios nos está enseñando y podemos llevar a las personas al error. Entonces debemos tener mucho cuidado y eso animo a los hermanos que tenemos la oportunidad de hacer estos videos de leer bien, de poder mirar a la luz de la palabra el significado de esas palabras, el poder pronunciarlo bien. Si hay una palabra que es difícil, leámosla varias veces para que se nos acuerde en el subconsciente y podamos decirla como debe ser. Entonces, hermanos, de antemano, delante del Señor, pido perdón por esta palabra que no está en la Biblia y agradezco al hermano en el Señor que me llevó al error y me mostró el error y bueno, gloria al Señor porque así debe ser. Debemos reconocer cuando nos equivocamos y debemos darle la gloria y la honra por siempre al Señor. Y bueno, ya que queda aclarado y espero que lo hagan mis hermanos, ustedes puedan ir allí y mirar y dejarlo ahí en los comentarios, sería muy chévere. Y si tienen el significado de la palabra también sería fenomenal que lo pusieran porque eso nos ayuda a crecer a nosotros bíblicamente. Entonces vamos a estar en el capítulo 2, versículo 1. Recuerden, mis hermanos, yo les dije en el estudio anterior que íbamos a mirar estos 3 versículos generalmente y que nos íbamos a detener en los siguientes videos en palabras muy concretas que nos está enseñando este capítulo 2. Este es el puente entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Pedro. Hablábamos del capítulo 1 acerca de la santidad, de vivir una vida en santidad, y este es el puente para llegar a algo también muy importante. Cuando nosotros vivimos en santidad, también tenemos que hacer algunas acciones, algunas cosas que como creyentes el Señor nos dejó y que debemos tenerlas muy presentes. Entonces, está estos 2 puentes y vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a detenernos en las palabritas que encontramos en este versículo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, desechando pues toda malicia. Entonces vemos la palabra desechar y la palabra desechar es quitar, es alejar de nuestra vida algo que ya nos sirve, que ya cumplió su función, que ya no tiene nada que ver con nosotros, pero que muchas veces nosotros lo guardamos. Algo que vemos en la cultura estadounidense es que ellos guardan muchas cosas que ya cumplieron su función, pero para ellos es algo muy apreciado y lo guardan. Eso lo podemos ver en esos
programas que dan en estos canales de televisión por cable, los cuales guardan y guardan y guardan y guardan cosas y cuando menos piensan ya no tienen espacio para guardar más cosas y tienen que buscar a personas para que les ayuden a organizar esas cosas y dejen a un lado todo eso que nos sirve. ¿Sabe? A veces como creyentes tenemos ese mismo pensamiento o tenemos esa misma idea. A veces guardamos cosas que a la vez no nos sirve. Y guardamos a veces muchas cosas en nuestro corazón que nos hacen daño, que nos molestan. Pero saben, mis hermanos, no vamos a la fuente que es Cristo para poder salir de eso, desechar eso de nuestra vida para tener una verdadera paz espiritual. Porque muchas veces guardamos cosas que nos hacen. Y eso es algo que nos pasa como creyentes. Realmente lo vivimos, mis hermanos, y lo he vivido. A veces guardamos esas cosas que no hacen bien. Por situaciones que han pasado, porque tenemos un disgusto con un hermano, o porque un hermano nos miró de una forma, nos dijo una tal cosa, o no estuvo acorde a lo que yo opinaba, y lo llevamos entre nuestro pensamiento y entre ojos ahí. No debemos desechar eso. Porque mire la palabra que nos dice, o que nos sigue diciendo, pues toda malicia, desechando pues toda malicia. Tristemente, nuestros pensamientos muchas veces son malos. Y no son malos en el sentido de personas que nos hacen daño, sino a veces son pensamientos malos hacia nuestros hermanos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos hacia los hermanos cuando tenemos un problema? ¿Saben? A veces decimos, es que ese hermano, es que me saca la piedra. Ay, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque si realmente somos hijos de Dios, debe estar el amor implícito en cada uno de nuestros pensamientos. Si hemos tenido un problema con un hermano, debemos ir a él pidiéndole perdón porque en nuestros pensamientos pudimos haber pensado algo mal de esa persona. Debemos pedirle perdón a Dios primeramente y pedirle perdón a ese hermano, pero debemos hacerlo. Ahora, no solamente en lo que pensamos de un hermano, sino en los pensamientos que podemos tener nosotros los hombres con una mujer. Sí, mis hermanos, eso también es malicia. Pensar cosas sin sentido, cosas vulgares de las mujeres. ¿Cómo miramos nuestras amadas hermanas en la iglesia? ¿Si las vemos con ojos de pureza? ¿Sin deseos malintencionados? ¿Sí realmente es nuestro mirar y nuestro pensamiento de nuestras hermanas? Hermanos, es de gran importancia saber cómo el Señor nos puede ayudar en detener esos malos pensamientos hacia nuestras hermanas. Ojo, hermanos, varones que nos están viendo, ojo cómo estamos mirando a nuestras hermanas y cómo estamos pensando de ellas. Porque son hermanas en Cristo. Y eso el Señor lo cobra, mis hermanos. Y eso es pecado. Entonces debemos tener mucho cuidado. Debemos desechar eso. Si eso está pasando en nuestras vidas, debemos ir a Cristo, arrepentirnos de eso, quitarlo de nuestro lado, desecharlo, no seguir pensando en eso y comenzar más bien a pensar en su palabra, a estar en ella, a compartirla, a crecer en ella para ser mejores hombres de Dios. Ahora, mire que no solamente es desechar la malicia, sino el engaño. Y hermanos, aquí también hay algo que debemos tener muy en cuenta. Y es que nosotros a veces somos engañadores. A veces pensamos que si hacemos tal cosa no va a pasar nada. Yo engaño, no pasó nada. Ay, mis hermanos. Mire, puede ser que el mundo o puede ser que las personas no lo vean. Pero Dios lo está viendo. Y Dios sabe nuestros corazones y sabe por qué estamos haciendo eso. Hermanos, debemos tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Tenemos que mirar más bien a Dios primeramente. Mirar si esas cosas que hacemos agradan al Señor. El hermano Diego nos decía en la escuela dominical de este domingo acerca de una noticia que se ha hecho viral de una muchacha una señora que su jefe la pilló volándose de su trabajo para irse a viajar. La encontró en el mismo avión. Imagínense en eso. A veces nosotros somos de ese tipo de personas, mis hermanos, como creyentes. Estamos engañando a nuestros jefes, estamos engañando a nuestros maestros, estamos engañando a nuestros pastores. Estamos viviendo una vida doble, una vida de doble ánimo, una vida que unos días somos creyentes y otros días somos del mundo. Pero sabemos desechar eso, mis hermanos. Si realmente estamos viviendo en engaños, si estamos viviendo una doble vida, debemos comenzar a quitarlo. La palabra de Dios nos enseña que no podemos servir a dos dioses. O servimos a uno o no servimos a nadie.
Entonces debemos estar sirviendo ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. La hipocresía, mis hermanos, ¿será que debemos quitar de un lado la hipocresía? ¿Será que somos hipócritas? ¿Será que hoy estoy hablando con un hermano y 2 minutos después estoy hablando pestes de esa persona? ¿Sabe eso que en dónde lo podemos ver? En nuestros trabajos. Tristemente, a veces vemos mucha hipocresía en nuestros trabajos. ¿Y qué pasa? ¿Estamos siendo nosotros autores de esa hipocresía? Porque si está pasando eso, mis hermanos, debemos evaluar nuestra vida en Cristo. Debemos reconocer nuestro pecado y debemos pedirle perdón a esas personas, porque tristemente a veces somos muy hipócritas. Pero no solamente en nuestro ámbito laboral, también en nuestro ámbito eclesial. A veces somos hipócritas cuando vemos que un hermano está pecando y no le decimos nada. Debemos ir al hermano, debemos confrontarlo, debemos decirle su error. Así el hermano se ponga bravo. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlo a que vea a la luz de la palabra el error que está cometiendo. Pero no nos podemos quedar callados. Y tampoco podemos estar hablando mal de los unos y de los otros. El Señor nos manda a que nos amemos los unos a los otros, a no estar hablando del uno y del otro en hipocresía. ¿Qué tal las envidias? ¿Qué tal las envidias, mis hermanos? ¿Tenemos envidia? Tenemos envidia de los hermanos que el Señor les ha dado bendiciones, que los ha puesto por eminencias, que los ha puesto a unos cargos más altos. Tenemos envidia de esos hermanos, tenemos envidia de nuestros pastores, tenemos envidia de nuestros amados ancianos de la iglesia, porque están allí. Claro, hermanos, no son perfectos, son pecadores, pero el Señor los puso ahí. Y antes de tener esa envidia por ese hermano, debemos estar orando por él. ¿Y qué hablar de la envidia de las cosas que Dios nos da? Tenemos envidia de porque un hermano tiene un carro, o porque un hermano tiene un mejor empleo, o porque hay un hermano que es maestro. Hermanos, ojo con la envidia, porque la envidia va en nuestros corazones y comienza a maquinar muchas cosas y nos lleva a otros pecados que son más peligrosos. Ahora, el Señor mira el pecado todos iguales. Todos iguales. Para Dios el pecado es igual. No hay uno más alto, no hay uno menor, no hay uno más pequeño, uno más grande. No, todos son iguales. Y para el Señor la envidia es igual que mentir, que engañar, que robar. Es lo mismo. Entonces debemos tener mucho cuidado. Y todas las detracciones que podamos tener. Ojo con esta palabra, porque detracciones significa calumniar, injuriar, infamar el prestigio ajeno de una persona. Ojo, mis hermanos, con lo que nosotros estamos hablando de otra persona. Ojo, porque lo podemos estar dañando el corazón de esa persona, podemos estar calumniando, podemos estar injurando, podemos estar diciendo cosas que esa persona no es. Y sabe, eso también lo vivimos diariamente. Y lo podemos vivir en la iglesia. A veces podemos llegar al punto de decir algo de una persona que no es cierto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ojo con lo que escuchamos. Algo que nos enseñaba el pastor Ricardo y también nos han enseñado los pastores en nuestra iglesia amada es: si tú escuchas algo de un hermano o si un hermano viene hacia nosotros y nos dice algo de otro hermano, ¿qué debemos decirle a ese hermano? Hermano, ¿por qué no vais y habla con el hermano? Animemos a ese tipo de personas a que antes de hacer una división vayan y hablen con esa persona. Vayan y le digan lo que piensan de esa persona. Pero ¿sabe qué pasa, mis hermanos? ¿O qué nos pasa muchas veces? Que nos da miedo decirle a las personas las cosas. Porque sabemos que no es verdad. Porque sabemos que lo que estamos hablando son mentiras. Y que esas mentiras son pecado. Y que pueden dañar a otras personas. Hermanos, desechemos todo lo malo. Desechemos todas las cosas que contaminan. Y más bien quedémonos con las cosas que realmente agradan al Señor. Que realmente dan gloria a Él. Quedémonos con eso y desechemos todas esas cosas que nos alejan de una relación y de una vida en santidad con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y terminamos el estudio en esta mañana. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por este tiempo que nos has regalado de tu palabra. Gracias por enseñarnos que debemos desechar todo lo malo y guardar más bien, Señor, lo bueno, lo que tú nos has enseñado en tu palabra, de poder predicar tu evangelio, de poder seguir glorificando tu nombre, alabándote, adorándote, Señor, con nuestras vidas. Te damos gracias. Amén. Hermanos, si este video fue de edificación para tu vida, no dejes de compartirlo. Hasta una próxima ocasión.